Bienvenido o bienvenida al segundo episodio de la serie en la que estoy evaluando las distintas métricas para analizar el entrenamiento. Primero, antes de nada, os recomiendo que vayáis al primer vídeo en el cual hablo sobre el RM estimado, sobre cómo calcularlo, sobre distintas particularidades, sobre el distance travel. Creo que va a venir muy breve y muy bien para también entender ciertos conceptos, tanto de este vídeo como de los siguientes. Dicho esto, comenzamos un poco con esta métrica, ARI. ARI o en inglés es Average Relative Intensity, que básicamente es intensidad relativa media. ¿Podría ponerlo en español? Podría ponerlo. Básicamente depende un poco cómo me salga a mí, lo pongo en inglés o en español. ARI o IMR, igual, intensidad media relativa, los dos significan lo mismo, traducido, ¿vale? Y básicamente representa la intensidad media a nivel relativo aquí al porcentaje del RM dentro de la escala temporal determinada. Y esto es muy importante, ¿vale? Quiero que entendáis que lo que vamos a hacer con el IMR, el ARI, básicamente significa que vamos a coger un conjunto de trabajo en una escala temporal determinada, que puede ser una semana, un mes, un año. Yo puedo buscar la intensidad media relativa de 2 años trabajando juntos. Podría revisarlo. Quizás no tiene tanto sentido, pero podríamos revisarlo, ¿no? Ir buscando en función de distintas escalas temporales. Normalmente tú lo vas a mirar a nivel día, a nivel semanal y a nivel mensual, ¿no? Básicamente a nivel micro, meso y si acaso macro, ¿no? Pero bueno, lo importante que entendáis es que, bueno, ahora explicaré cómo calcularlo y quiero explicar un poco qué nos muestra esta métrica, porque a raíz de estos apuntes que estuve haciendo sobre las métricas, estuve dándole muchas vueltas al concepto de intensidad, a qué es la intensidad, a cómo se mide la intensidad, ya que durante mucho tiempo hay un debate entre comillas, sin las comillas, en el que se habla sobre la intensidad. ¿La intensidad qué es? ¿El esfuerzo a nivel RPE o es la carga? ¿Es el porcentaje de carga? Bueno, al final yo creo que la intensidad es un constructo súper complejo. Es un constructo súper complejo, al igual que la dosis de entrenamiento, que no puedes mirar y no puedes analizar solo con una métrica. No puedes decir, vale, el esfuerzo es esto, es el RP5, porque entonces dirás que un por 3 RP5 y un por 5 RP5 es igual de intenso. Realmente no. O sea, para mí es más intenso el por 3 RP5, porque como digo, es un constructo complejo que no solo depende, o sea, no tiene solo un componente, que es, como pone aquí, por ejemplo, el exertion, que es básicamente el esfuerzo, entre comillas, ¿no? Aquí pongo reps, RPR, drop de velocidad, o solo la carga, que es el peso o porcentaje de carga, depende de cómo tú lo quieras representar. Y al final, realmente, aquí se le puede incluso añadir la intencionalidad, el tema un poquito más de velocidad. Es cierto que es algo lo que yo normalmente no trabajo, no significa que lo descarte, pero sí es cierto que lo veo, entre comillas, poco práctico a la hora de trabajar con muchos atletas y a la hora de también necesitas que se graben con una cosa en concreto, con la típica aplicación en concreto, que tengan un encoder. Así que por tema de practicabilidad, lo que normalmente yo veo intensidad es como ese producto que nace a raíz de cómo interactúan dos componentes, que es el porcentaje de carga y el RPE. A partir de aquí digo, ok, ¿qué es más intenso? Porque podríamos plantearnos un por 3 RP5 o un por 5 RP8 o por 5 RP7. A ver, realmente a nivel de porcentaje de carga va a ser más o menos el mismo, por no decirte el mismo, y luego a nivel de esfuerzo va a ser más demandante, más taxante esa serie a nivel de RP7. Es decir, llega un punto en el que la línea en que es más intenso es un poco difusa. O sea, quiero que entendáis que, como he dicho en el otro vídeo, como hablo mucho, el entrenamiento es muy complejo, quien te dibuja líneas súper marcadas, donde esto sí, esto no, primero A, después B, después C, 2 más 2 es 4, el entrenamiento de verdad que no es así. Creo que la magia de no un buen entrenador, un entrenador extraordinario, es entender que es complejo y es entender que no tienes por qué dibujar una línea súper fija, sino que entender que hay una especie de línea más o menos difusa y entender ciertos conceptos. A partir de aquí quiero entender que esta métrica no mide solo una serie, sino que mide el conjunto de varias, porque es una intensidad media relativa. Podría buscar la intensidad relativa de una serie. Un por 3 RP8 puede ser un 90,6%. Vale, eso es la intensidad relativa. Lo que tú quieres ver es en un conjunto de series cuál es la intensidad media relativa. Si has hecho un por 3 RP8 y luego un 3 por 3 RP5, la intensidad media relativa de esas series, ¿no? Y, como digo, a partir de aquí, ¿es suficiente por sí misma para calcular la intensidad? No. Para mí es importante también tener otro tipo de perspectiva sobre la intensidad. Incluso aquí pongo, ¿importa la forma en que llegamos al ARI? Bueno, pues sí, porque tú puedes tener una intensidad media relativa a un esfuerzo 8 o a un esfuerzo 5. Porque como he dicho antes, si yo por ejemplo hago un 3x3 RP7 o hago un 5x5 RP5, la intensidad media relativa, un 3x3 RP5 y un 5x5 RP7, la intensidad media relativa va a ser la misma a priori, pero no estamos llegando de la misma manera. Va a ser más demandante seguramente ese 5x5 RP7, ¿no? Entre comillas, todo lo que coja
plantearos meter unas comillas. Y aquí pongo que es el PRI, o básicamente peak, bueno, sí, bueno, realmente peak relative intensity, ¿no? Es básicamente, igual que podemos calcular la intensidad media relativa, podremos ver cuál es el pico de esa intensidad relativa. Porque si yo, por ejemplo, tengo, vale, vamos aquí, un 3x3 RP7. Pequeña introducción muy rápida para todos vosotros, no te quiero robar tiempo, pero simplemente quiero decir una cosa, y es que más de la mitad de los que estáis viendo los vídeos no estáis suscritos, y me alegraría mucho, mucho, mucho que simplemente le deis el botón de suscribir, que le deis un me gustita, que comentéis que os ha parecido el vídeo, y me ayudaréis mucho a mí y a pequeños creadores que estamos intentando mejorar el mundo del powerlifting desde cero. Así que muy importante, suscríbete, que te estoy vigilando. Con una intensidad media relativa, bueno, 3x3 RP8, ¿vale? Tengo una intensidad relativa más o menos de un 90%. Entre muchas comillas, ¿vale? Vamos a poner que un 90%. No es lo mismo que yo haga eso, que es la intensidad relativa, vamos a poner, o ARI, ¿vale? Da igual. No es lo mismo eso que si yo, por ejemplo, hago un 2x3 RP8 más por 1 RP9. Seguramente la intensidad relativa va a ser ligeramente distinta, a lo mejor 91, 92, algo así del estilo. Pero en cambio, luego, si me pongo a ver el peak, o sea, cuál es el pico de esa intensidad dentro de ese día, el peak relative intensity, ¿vale? Esto va a ser un 97%, es decir, que es importante que entendamos, perdonadme, es importante que entendamos que no solo desde mi punto de vista se debería ver la intensidad relativa, porque si tú, por ejemplo, solo miras esto, puedes interpretar que este protocolo y este protocolo tienen una dosis de trabajo relativa de intensidad muy parecido. Para mí es importante entender que hay una media y que hay un peak. Aquí, en cambio, el peak, al ser el mismo, al ser una serie plana, el peak y el average es exactamente el mismo. Pero, por ejemplo, en este caso, no. Y es muy importante que lo entendáis. Aquí planteo, ¿es fiable? Como cualquier métrica. ¿Es fiable para definir todo mi entrenamiento con esto? No, para mí no puedes solo mirar, como he dicho antes, solo la intensidad relativa por delante del esfuerzo. Sin embargo, para mí es más importante, entre comillas, la intensidad relativa. A priori sí. ¿Por qué? Porque la intensidad relativa está relacionada con la carga que utiliza el atleta. Yo como entrenador soy un entrenador que, digamos que soy mucho más pro carga que pro intensidad, o sea, que pro esfuerzo o pro autorregulación. Aquí sale también otro debate muy gordo. Quiero hacer un vídeo concretamente sobre cómo autorregularte, sobre qué poner por delante, carga o RPE. Y de hecho, bueno, tengo ya la apunta hecho y me gustaría simplemente grabarlo. Quizás incluso lo grabo hoy. Y como digo, por quizás mi estilo de trabajo y por quizás el cálculo del tema de milestones, de cómo yo hago el pathing, le doy más importancia a qué carga estamos tocando semana a semana que qué RPE estamos tocando semana a semana. ¿Eso significa que sean cosas dicotómicas, completamente separadas? Es que creo que si veis esta imagen ya os estaréis dando cuenta que no son cosas separadas. Son, como una vez dijo José López, dos caras de la misma moneda. Son cosas inseparables. Cuando yo, por ejemplo, planteo un pathing de una manera, vamos a hacerlo muy simple, muy simplificado, si yo planteo, vale, ¿qué carga quiero tocar esta semana que me prepare para la siguiente? No hago solo esa pregunta, hago qué carga y a qué esfuerzo o qué rango de esfuerzo quiero tocar esta carga para que me prepare para la siguiente semana, que tocaré una carga, que a un determinado esfuerzo que me prepare para la siguiente. Que es un poquito lo que vendría siendo el pathing. El pathing como tal yo lo definiría como la manipulación estratégica de la dosis de entrenamiento para mantener un momentum alto. ¿Qué es momentum? Bueno, me podría poner aquí a divagar mucho, pero diría que el momentum, de una manera muy resumida, es ese estado en el que estás empujando a las adaptaciones, estás dando respuestas adaptativas positivas de manera más o menos consistente, ¿vale? Sin embargo, ya digo, estoy dando mucha chapa, vamos a pasar un poquito sobre cómo calcular, que ya te digo, es muy breve, muy simple, simplemente hacer un sumatorio de todas las series, de toda la intensidad relativa de cada serie. Como he dicho, por ejemplo, yo cojo un 3x3, calculo individualmente cuál es la intensidad relativa de 1x3 RP8, 1x3 RP8, 1x3 RP8, o en este caso 2x3 RP8, cuál es la intensidad relativa de cada una y la de esta, hago un sumatorio y luego lo divido entre las series. Es tan sencillo como, ya digo, calculo toda la intensidad relativa y lo divido por el número de series. Súper, súper sencillo. ¿Cómo calculo la intensidad relativa? Para eso tenéis un vídeo diferente, ¿vale? Directamente el episodio número 1. Aquí, por ejemplo, ponemos un ejemplo y es un ejemplo en el que hacemos una rampa, ¿vale? Una rampa en la cual, por ejemplo, estamos haciendo justo por 8 a un porcentaje de carga, subimos la carga, bajamos la RPE y es una especie de modelo lineal donde no solo bajamos la RPE, sino que también subimos la intensidad relativa. Y aquí podemos ver que hay un IMR, un ARI, como lo veas, de un 79%. Este es el modelo más simple. Luego hay una especie de modelo ponderado. Hay un modelo ponderado que os voy a enseñar porque quizás da una visión más abierta, más holística de lo que es
densidad. Y como digo, aquí también podemos calcularlo usando las repeticiones, ya que al final, si os fijáis, aquí justo he puesto un modelo en el que vamos bajando las repeticiones, algo que yo normalmente no haría, pero podría darse el caso. Y a partir de aquí digo, vale, cada serie aporta un número de repeticiones diferente al total, al sumatorio total del trabajo. Eso que hace que al final, si os dais cuenta, a nivel de esfuerzo, seguramente va a ser más o menos el mismo, ¿vale? Es decir, yo, por ejemplo, no va a haber un cambio de RPE de 1,5 punto entre series. En cambio, si, por ejemplo, yo hiciese aquí esto, perdonadme, la intensidad relativa va a ser ligeramente diferente. Por eso se tiene en cuenta las repeticiones. Y aquí pongo cómo se hace con la media ponderada, que es muy sencillo. Y básicamente, el porcentaje de cada serie se multiplicará por las repeticiones, ¿vale? Esta es la fórmula y se dividirá por el número de, no de series, sino de repeticiones. El number of leads o NL. Os pongo aquí un caso práctico que lo vais a entender mucho mejor. Como digo, teniendo la misma rampa, la cual nos damos el 79%, vamos a tener en cuenta las repeticiones que hace en cada serie, ¿vale? Y básicamente 8 por 73%, que es justo esto, 6 por el 79, que es justo esto, y 4 por 86. Y luego haremos un sumatorio de las series totales, 8, 6, 4, ¿vale? En lugar de la serie. Y te dará un 77,8, una diferencia de un 1,2, pero sí es cierto que si tú te paras a pensar que esto es sobre un protocolo, imagínate que tú tienes un esquema de trabajo que suele hacer mucho esto, y lo haces en muchas series, te va a dar una diferencia, te va a dar un error mucho más grande. Como tal, para mí, calcular la intensidad relativa, la forma que yo normalmente hago y que considero más... no sabría si decirte más precisa, sería justo con esto, con este modelo un poquito más ponderado, un poquito más complejo. A partir de aquí planteo, ¿quieres las charts que utilizo yo con el Distance Travel? Que es una de las cosas que comento en el episodio 1. Pues si vas a mi Instagram y me manda un mensaje. Distance Travel, bro, pásame las tablitas del Distance Travel. Pues yo, súper animado, te voy a mandar las tablitas del Distance Travel junto a, aparte, un regalito, que son distintas tablas que van a venir bastante bien. Y también os recomendaría que os miráis este vídeo porque vais a tener un entendimiento mucho más grande de cómo calcula la intensidad relativa, de cómo entiendo yo el tema de Distance Travel. Y nada, señores, dicho esto, nos vemos en el siguiente vídeo de las métricas.